triste momento de la oposición, ya fuera de broma, qué triste momento de la oposición y qué preocupante momento para nosotros los mexicanos. Por más que vayamos en el sentido de la transformación, por más que hayamos ganado o sienta uno que obtuvo la victoria en julio del 2018, le hace falta a la democracia una oposición que valga la pena. Y ahorita tenemos una oposición muy chafa. No sé si quieras abonar a esto que venimos tratando de desmenuzar para la gente, pero ni de dónde, ¿no? Julen Rementería, Lili Telles, Kenia López Rabadán, Alito Moreno, bueno, del círculo de Peña Nieto ni mencionemos porque andan metidos hasta el cuello en sus desmadres. El PRD, pues tratando de no desaparecer, de no perder el registro. Movimiento Ciudadano, no, tampoco. Qué relajo, ¿no? Es que lo que pasa en México es que la oposición está tan neurotizada, está, como yo diría, frenizada, son frenéticos locos que están en un permanente desquicie porque no pueden lograr construir un proyecto viable de país. Es que en eso que esbozan en los shows, en los gritos, en los desatinos, lo que revela es que no hay un mínimo consenso democrático sobre qué parámetros son aquellos que son incuestionados. O sea, ¿cómo es posible que el líder de la bancada del Senado del PAN haga un evento donde firme con el grupo parlamentario de Vox, ultraderechista, racista, xenófobo, negacionista? A ver, esta es gente que sale a decir que en España se vivía mejor cuando estaban bajo la dictadura de Francisco Franco, una dictadura que durante casi 40 años generó fosas comunes, desaparecidos, persecuciones, asesinatos, encarcelamientos, una dura y pura dictadura. Es gente que se atreve a reivindicar esto en lo público. Sus manifestaciones convocan a gente que grita a las personas que se acercan a ver que por no ser blancos no son españoles. Son la peor escoria que existe y que en otros lugares del mundo se establecen cordones sanitarios. ¿Qué significa esto? Hay un consenso entre las fuerzas políticas que si bien estas personas tienen una representación política, sus ideas, su programa, sus proyectos no tienen cabida en la democracia, por lo que todas las fuerzas políticas deciden no hacer nunca coaliciones legislativas y mucho menos de gobierno. En México tenemos gente desquiciada como Julián Rementería y alguno que otro despistado como Lili Telles y demás que se atreven a sentarse a la mesa de iguales y decir, claro, ustedes son el referente político sobre el que estamos. La oposición en México sí existe, ahí te matizo un poco. La oposición claro que existe, pero la única oposición democrática que consensa un mínimo de valores de justicia, de libertad, de igualdad, valores civilizatorios, está en Morena mismo. Es decir, si pensamos sobre que la oposición significa que existan personas con ideas distintas que deban discutir sobre cómo proceder para resolver un problema público, eso existe en Morena. Claro, hay muchas visiones distintas que buscan tratar de resolver un mismo problema desde distintas posiciones, pero con un consenso mínimo de ciertos valores que son incuestionados. Pero luego también viene otra idea. ¿En México no hay oposición? No, a ver, claro que hay oposición. Y esa oposición está en el gobierno. Es decir, nosotros en el gobierno, los de la Cuarta Transformación, los hombres y mujeres que militamos en esta idea de realidad, somos oposición a los poderes reales de poder. Somos oposición a la delincuencia organizada, somos oposición a la prensa corporativa, somos oposición a las fuerzas intervencionistas, somos oposición a el modelo mafioso de contubernio entre empresas y política. Nosotros somos la oposición, nosotros nos oponemos al modelo rentista, extractivista, entreguista, mafioso en sí, que imperó en México y que todavía existen personas, tanto en las empresas como en el gobierno, que propugnan por ese modelo. Entonces, no hay oposición, bueno, a ver, no en lo formal, digamos, el PAN y el PRI y el PRD están perdidos mordiéndose la cola como perros que se dan vuelta a sí mismos persiguiéndose para morderse. Esos son, perritos que se dan la vuelta tratando de morderse la cola, eso. Pero en términos políticos hay que reconocer que claro que existe una discusión muy amplia, muy profunda, muy rica
sobre cómo resolver problemas con un consenso mínimo democrático que se da en Morena, pero también que eso a su vez está siendo un proyecto que se opone a cierto estado actual de las cosas, el contubernio mafioso entre la economía y la política. Entonces, creo que esas son las discusiones que realmente debemos tener. Incluso aquí estaría padrísimo, como muchas veces sucede en tu espacio, que vemos personas que simpatizamos con la transformación. A ver, incluso tú y yo mismo, que simpatizamos con la transformación y que tenemos un consenso mínimo democrático, sabemos qué líneas rojas no cruzar, encontramos puntos de vista distintos. La sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre Samuel García y su esposa, a veces uno que otro tema tenemos algunas diferencias, pero estamos discutiendo, estamos debatiendo. Eso no sucede con estos desquiciados frenéticos del PAN, PRI o PRD, porque no encuentran ni siquiera el mínimo valor legítimo de discusión porque están tirados. Entonces, por eso es muy importante este espacio, siempre lo digo, la gente que lo está viendo, pues, por eso lo ve, porque resulta muy interesante escuchar las visiones de las personas que aquí se presentan, incluso aunque no piensen igual, porque creo que aquí verdaderamente se hace un debate de ideas sin censura. Lo que sucede allá afuera es digno de un diván de psicoanalista. O sea, todos estos nombres que has mencionado requieren de atención urgente para poder calmar sus nervios y llevarlos a la serenidad mínima para darse cuenta que lo que están haciendo es política buscando y apostándole al fracaso del país. Porque el presidente de la República tutela la suerte y el destino de nuestro país como proyecto. Ellos le apuestan con tal de poder decir, jaja, te lo dije, como Nelson, el niño como Nelson, el niño burlón de los Simpson, que se volteaba y decía, ajá, ¿no? Es a lo único que aspira la oposición, a ser Nelson señalando el, jaja, te lo dije, así fracase la Guardia Nacional, quiebre la economía, haya 400,000 muertos de la pandemia, quiebren los hospitales, tengamos fractura, desmantelemos la selección nacional, o sea, con tal de poder decir, jaja, te lo dije, son capaces de apelar a todo, como sentarse con Vox, los ultraderechistas retrógrados españoles, para pensar que ahí hay referente de algo. Así es, y nada más para ponerle la cereza al pastel, en el PAN hablan de democracia, de no permitir que López Obrador se vaya a perpetuar en el poder, que vaya a pensar en la reelección, y Marco Cortés es la única fórmula para encabezar el PAN, la dirigencia nacional del PAN. La única fórmula es la de Marco Cortés. Qué gran democracia al interior del PAN, ¿eh? No, y espérate, Vicente, tenemos que recordarle a la gente, miren, hay un partido que se llama Acción Nacional y desde 2018 tiene un presidente. Quizá usted no lo conozca, es normal, es un tipo gris y aburrido con la personalidad de un palo de escoba. Se llama Mario Cortés. Y Mario Cortés se presenta... No es Mario, es Meco. Ah, no, perdón, Narco. No, Marco con K. Marco con K. Mira, hay veces te voy a decir, te voy a confesar, yo a veces que voy a medios de comunicación y digo Mario Cortés, a propósito, un poco para burlarme. Hay veces que no me corrigen, hay veces que me dejan hablar y me dejan hablar. ¿Por qué? Pues porque nadie lo ubica, porque no hay proyecto, personalidad, sentido, ninguna orientación de qué chingado significa militar en el PAN hoy, más que pues en la estridencia y en la locura. Pues este es un presidente, es el presidente de Acción Nacional y se está reeligiendo. Y ya, o sea, no hay, digamos, mayor discusión, mayor proyecto, mayor sentido de relevancia que, bueno, que se está jugando en Acción Nacional, un partido que pues todavía tiene ciertos gobernadores, que tiene ciertas presidencias municipales, que apuesta a participar activamente en la elección presidencial de 2024, que tiene a Margarita otra vez en las filas, que está Felipe Calderón acercándose, que Ricardo Anaya, pues más o menos algo tendrían que dar. No representan nada más que el eco sonoro de su propia angustia encerrada en la botella en donde viven, creyendo que es el océano, solitos en el aparador donde López Obrador los puso desde el 1 de julio de 2018 y de donde no han salido. Mi querido Antonio Atolini, como siempre es un placer coincidir contigo. No me llevo muy pesado porque tú todavía estás muy joven. No vas a necesitar almanotas, no lo vas a necesitar por lo menos en unos 10, 15 años.
No, carnal, aquí estamos todos muy bien. Además, mira, para meter cachetadones, manotas, tengo y sobran, cabrón. Mi querido Antonio, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales y para que te busque siempre aquí en Sin Censura? A ver, mi nombre es, madre, a ver, otra vez. Mi nombre es Antonio Atolini, como Atole, pero con doble T, en todas las redes sociales, tanto de Twitter, Facebook, YouTube y Instagram. Y me despido, no sin antes agradecer a todas las personas que vieron este programa en México y en el mundo. Te agradezco mucho, Vicente, y nos vemos la que sigue. Claro que sí, nos vemos por aquí en la que sigue y no se les olvide compartir este segmento con Antonio Atolini. Te mando un abrazo, carnal. Nos vemos. Cuídate, Antonio Atolini, siempre generoso, siempre paciente, hablando con nosotros sin censura.